Bueno, hoy se confirmó lo que algunos en verdad dudaban, que el gobierno va a enviar efectivamente, tal cual estaba comprometido, las reformas laborales al Congreso en el segundo semestre de este año, con lo que se pone en marcha, ¿no es cierto?, la cuarta reforma o el cuarto pilar relevante de la nueva mayoría, con cambios que podrían ser profundos en el mercado del trabajo. Parte un proceso entonces y hacemos el debate hoy ya en medianoche con los diputados Nicolás Monkever de RN y Lautaro Carmona, que ustedes conocen, es del Partido Comunista. Los dos, muchas gracias por acompañarnos en medianoche para hacer esta discusión que parte, ¿no es cierto? El gobierno cumple, diputado Carmona, su palabra. Al enviar este proyecto en el segundo semestre, el ministro Elizalde confirma hoy día que se manda en el último trimestre del año, en realidad octubre, noviembre, diciembre. La pregunta, supongo, para usted y para el Partido Comunista es ¿cuáles son exactamente esas reformas que se van a mandar y con qué profundidad van a cambiar el mercado laboral? Porque para usted es intransable, entiendo, la titularidad del sindicato, vale decir que los beneficios que se obtienen en la negociación sean solo para los miembros del sindicato y no para todos los trabajadores como es hoy día, lo que fortalece evidentemente al sindicato, ¿no es cierto? Y el no reemplazo de trabajadores en huelga, también está la negociación por áreas de actividad económica, cambios en el Código del Trabajo, en fin, pero esas dos primeras son las intransables. Yo agregaría una tercera que es el piso debe ser lo alcanzado en la negociación anterior. En la definición de negociación colectiva. Se parte no de cero de nuevo, sino que un piso que es el resultado anterior. Okay. Yo creo que una gran noticia en primer lugar porque es un compromiso de la presidenta, son 9 las reformas laborales, yo espero que vayan las 9, y creo que esto beneficia a los trabajadores, es una cosa muy esperada, históricamente esperada, está directamente vinculado con el fortalecimiento del sindicato, de la federación, de los organismos de los trabajadores, y eso está directamente vinculado a abordar el tema de la brecha de la desigualdad. Pues no hay nada mejor para definir salario que no sea que los propios trabajadores con el empleador discutan los términos de ese salario y eso vaya en beneficio de ellos. Y hoy día los trabajadores tienen una propensión casi 100% a consumir, por consiguiente de un efecto directo en la economía y en la economía local. Usted espera las 9 reformas que se han esbozado y prometido. La pregunta por la intensidad de esas reformas, diputado, se la hacía porque ayer el diputado y presidente del PS, Osvaldo Andrade, en Estado Nacional, le decía a los que no quieren reformas que el mejor momento para hacerlas es en los periodos de desaceleración económica, como el actual, porque eso modera las reformas, en este caso laborales. ¿Qué dice usted de una reflexión así? ¿Se pueden venir reformas moderadas? Y, si es así, saber cuál sería la actitud del PC en un escenario como ese. A ver, en primer lugar, yo era decir que es el mejor momento porque es el compromiso que hizo la presidenta cuando era candidata con el país, con los trabajadores en particular, y luego ha reiterado sucesivamente cada vez que el tema ha sido puesto. En segundo lugar, yo creo que lo moderados son, en primer lugar, las 9 reformas que plantea el programa de la presidenta Bachelet y que son el compromiso con los trabajadores. Menos de las 9 sería para el PC y usted decepcionante. Es que yo creo que no hay espacio para menos las 9, toda vez que las 3 más importantes, que ya se decían, derecho a huelga efectivo y por tanto sin reemplazo. La titularidad del sindicato, por consiguiente el sindicato es el que logra los beneficios para sus afiliados y convoca de esa forma, en términos indirectos, a los demás a afiliarse. Y en tercer lugar, de que no se pueda ir a una negociación colectiva y al fin salir con un salario menor que con el que se llegó, y que se llegó fruto de una negociación anterior con la empresa. Correcto. Entonces son las demás propuestas y proyectos, digamos, que tiene las reformas laborales, son vinculantes con estas 3 grandes cosas que ya he planteado, y por consiguiente no veo cuál sería la razón por disminuir, porque no es un tema si son 9, quedemos en 8 o en 7, no. Correcto. Yo creo que incluso la CUT, y nosotros compartimos con la CUT, tiene incluso más propuestas que esa, y que va seguramente a llevar al debate una vez que empiece el debate a nivel del Parlamento. Diputado Monkever, en la Alianza han mantenido, diría yo, históricamente y de manera permanente, cierta distancia respecto de que se realicen reformas laborales, y esta vez me da la impresión que no es la excepción a esa conducta habitual. ¿Cuál es el accountability de eso, diputado? ¿Cuál es el efecto práctico que ustedes presumen negativo para el país que pueden tener reformas laborales que se discutan como parte de un proyecto o programa de gobierno? Yo comparto tu juicio inicial, creo que es un error de la Alianza el mostrarse como contrario a que hayan reformas laborales. Es un error,
porque hay muy buenas reformas laborales que se pueden hacer ahora. ¿Distintas de las planteadas por el gobierno o esas? Quizás las mismas, pero hechas con inteligencia, pensando en el trabajador y no en la ideología que puede estar detrás. Por ejemplo, si nosotros pensamos que hoy día cerca del 20% de los contratos colectivos los cierran, los negocian grupos de negociación y no los sindicatos, es evidente que no podemos darle la titularidad exclusiva al sindicato, menos aún en empresas donde no existen sindicatos. En empresas donde hay sindicatos, perfecto que sean los sindicatos los que lleven la negociación. Pero donde no hay sindicato, es evidente que es mejor para el trabajador que un grupo organizado de trabajadores pueda negociar y no obligarle a formar un sindicato. Piensa tú que la tasa de sindicalización en Chile es muy baja, es del 15%. Entre otras cosas porque existe la no titularidad, digamos. Entonces lo que tenemos que hacer es crear incentivos para que haya más sindicatos, pero no obligar a los trabajadores a que negocien solamente a través de un sindicato. Por lo demás, la OIT en esto tiene una posición clarísima. La OIT, que hay que escucharla, porque siempre defiende a los trabajadores, no obliga a la sindicalización, ni tampoco defiende la titularidad sindical exclusiva. Dice, donde hay sindicato, perfecto, pero donde no los haya, permitan que los trabajadores no reemplazo lo puedan hacer. En huelga efectiva o no reemplazo de trabajadores También creo yo que es evidente que ahí tenemos que avanzar porque la norma actual se pueden reemplazar, digamos. Se pueden reemplazar, pero yo por ejemplo creo que sí se puede hacer algo moderado, que puede haber un reemplazo solamente vía movilidad interna. Pero todo esto en el contexto donde tenemos que cambiar el proceso de negociación colectiva, que hoy día es muy malo. Juan José, hoy día nuestro proceso de negociación colectiva como que te incentiva a trabajadores y empleadores a no llegar a acuerdos y a paralizar la empresa. Ahora, diputado, para entender políticamente bien, es un no rotundo a estas reformas, que son 9, pero 3 o 4 las más visibles. Es un no por la oportunidad en que se mandan, o es un no, pero veamos qué dicen exactamente los proyectos. No, yo me atrevo a decir que es un sí. Un sí a que sean buenas reformas pro trabajador. Negarse a priori. Lo que pasa que es un sí entre comillas, porque sí a las reformas, pero no a estas reformas. No, pero es que si esto todavía no las conocemos. Por eso lo digo, pero más o menos están esbozadas. Tengo la esperanza de que finalmente, cuando aterrice el gobierno, estas reformas laborales sean buenas para los trabajadores y no sean ideologizadas. Porque yo con el pretexto de decir voy a defender a los trabajadores con esta reforma, puedo causarles un tremendo daño. ¿Me permites dar un solo ejemplo? Yo soy contrario a la indemnización por año de servicio. Se hizo que una indemnización para defender a los trabajadores de cantidad de años, menos, si no me equivoco, menos del 10% de los trabajadores la recibe, porque el trabajador está obligado a que lo despidan para recibirla. Yo soy partidario, por ejemplo, de una indemnización a todo evento. Y ahí te doy un ejemplo de cómo con el pretexto de defender al trabajador lo termino perjudicando. Yo sí creo que es momento para hacer reformas laborales, pero siempre pensando en el beneficio del trabajador y no en una ideología política que pueda estar completamente... Una precisión muy directa a propósito de ideologizar, digamos. Yo creo que tampoco hay que hacerlo respecto a la actual legislación laboral que favorece y protege, en primer lugar, al empresario y no a los trabajadores, por tanto no cumple la esencia por la cual nace la legislación laboral, que es darle una fortaleza a la parte débil, en este caso a los trabajadores. Nivelar la cancha. Nivelar la cancha, exactamente. Entonces ahí también hay ideología detrás. Por supuesto. Y yo creo que hay profecías autocumplidas, digamos, cuando hay baja sindicalización, cuando hay falta de sindicato, es porque la legislación lo permite y hace que el empresario pueda, o el empleador, fomentar. Lautaro, es cierto, mejor la legislación permite y es muy blanda con las prácticas antisindicales, pero también hay que hacer una autocrítica. Probablemente los sindicatos son malos y tenemos que ser mejores y más sindicatos. Lo que pasa es que aquí hay una relación muy directa. Que beneficio tiene el trabajador cuando el sindicato tiene pocas posibilidades de lograr una mejor remuneración, una mejor condición de vida. Entonces, claro, hay una desmotivación y hay un trabajo también de promoción de parte del empleador para que disminuyan los sindicatos, disminuya la cantidad de afiliados. Quiero llevarlos a la oportunidad con que se envían estas reformas laborales que apuntan a que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales, ¿no es verdad? Mejores salarios, eventualmente mejorando la negociación colectiva, fortaleciendo los sindicatos, pero el supuesto base es que los trabajadores tengan trabajo, ¿no es verdad? Claro. Por eso pregunto, y lo quiero llevar a la oportunidad, ¿usted no cree que estas reformas enviadas ahora en el estado de desaceleración evidente que tiene nuestra economía pueden agudizar ese proceso y terminar siendo más un mal ahora que una mejora significativa para los trabajadores? Pienso lo contrario. Alguien podría decir, no van a existir nunca condiciones, porque cuando estamos bien, porque hay que mejorarla y hacer reformas laborales, pues estamos bien, y cuando estamos mal, no hay que hacerla porque va a afectar la actividad, digamos, y la activación de la economía.
Pero hay una reunión reciente del G20, con presencia de la OIT, con presencia del Banco Mundial, con presencia de la OCDE, que plantea como fórmula en el plano de una desaceleración que es más allá de Chile, es internacional. Entiendo, sí. Entonces, una de las fórmulas es más y mejor empleo. Es decir, empleo con mejores salarios, porque a fin de cuentas, vuelvo a insistir, el trabajador promedio tiene una tendencia a consumir casi 100% Entiendo, del pero ingreso, usted entiende que en y este eso periodo tiene sería un efecto reactivador de la economía. correcto, pero sería una medida bueno contracíclica. hacerla porque esto no le impactaría al empleo. Al revés, esto genera Lo que pasa es que una como reactiva- habitualmente las reformas laborales elevan el costo de contratación del empresario, podría, además de una contracción económica, él retacar inversión en La razón verdad del que costo si laboral. si tú lo miras desde el punto de vista de la economía que se realiza dentro del país, ningún empresario va a promover el bajar la capacidad de demanda, al fin de cuentas. supuesto. Porque incrementar la demanda hace que aumente, es una ley básica de la economía, que aumente la oferta y por tanto reactiva la actividad de esa actividad económica, porque tiene directo beneficio también para el empleador, Correcto. para el empresario. ¿Cuál es la mirada respecto de la oportunidad, diputado, en que se mandan? ¿Es un problema o puede serlo adicional el que se manden reformas laborales en un escenario de actividad económica deprimida? Para una mala reforma no es tiempo ni este ni ninguno. Para una buena reforma sí puede ser este el momento. Yo siento que las reformas laborales tienen que dar la suficiente autonomía a los sindicatos y a las empresas para ir adecuándose a los tiempos. Te pongo un ejemplo. Una de las reformas laborales, el que recién Lautaro la decía, el piso en la negociación, es decir, que uno nunca en una negociación colectiva pueda Falta además perder tener lo que ha ganado. beneficios que obtuvo. Eso Correcto. es un tremendo error, porque es evidente que, por ejemplo, hace 2 años atrás, los trabajadores de una empresa que el país crecía al 6%, iban a poder negociar mucho mejor que hoy día, que están en crecimiento inferior al 2%. Entonces, si tú le pones un piso y no lo adecuas a la condición del minuto, obviamente que le causa finalmente un daño a esos trabajadores, porque la empresa se va a ver obligada, porque no tiene utilidades, por ejemplo, a dejar de contratar o incluso a despedir. Entonces, siempre que yo le pongo cadenas, puede ser incluso inferior para el trabajador. Entonces yo, por ejemplo, piso la negociación en la medida que las condiciones económicas sean similares. Si yo gano 5% y obtuve tanto, y sigo ganando 5%, no puede ser menos. Pero si bajé a un crecimiento del 1%, es obvio que la negociación va a ser distinta. Lo vemos en el Congreso todos los días. Nosotros no negociamos el salario mínimo o los reajustes del sector público con piso. Siempre va dependiente de cómo está la economía del país del momento. ¿Cómo mira el PC y usted, Lautaro, para ir terminando políticamente el desarrollo que va a tener esta discusión de las reformas laborales? Se lo pregunto por la discusión que han tenido las anteriores reformas estructurales. En la reforma tributaria hubo un acuerdo, una negociación que la modificó en algunos puntos importantes, un acuerdo en el que ustedes no fueron considerados, en la reforma a la educación. Bueno, se entra a tierra derecha en la negociación ya, en la comisión, en fin, pero también se le han hecho cambios más o menos importantes. ¿Ustedes están cómodos con cómo se han desarrollado las reformas y qué esperan puntualmente de lo que pasa con las laborales? Porque si uno le hace caso a cómo ha ido transcurriendo el desarrollo de las otras 2 reformas previas, la verdad es que esta podría terminar distinta de la planteada. Yo tengo una mirada optimista, tengo una expectativa muy positiva de lo que va a impactar en el país, en los trabajadores y de cómo se vaya adelante. Nuestra diferencia en el tema de la reforma tributaria fue un tema de método, pero nosotros hemos valorado altamente el hecho que se haya logrado una reforma tributaria que es la más impactante y profunda en lo que es no solo este gobierno. Y eso tiene que ver directamente, una vez más, con la brecha de la desigualdad, con emparejar la cancha. Si le agregamos la negociación colectiva, como debe ser, y para mí una negociación colectiva es la que fortalece a los trabajadores colectivamente para entrar a negociar en mejores condiciones, sus condiciones de vida, yo hago aquí una diferencia. Una empresa que empieza a bajar rendimiento no significa que está pérdida. Entiendo. Las tasas de pero yo lo utilidad preguntaba políticamente en un sentido bien específico, diputado, porque Yo veía tengo- al senador Girardi expresando cierta distancia con que se presenten ahora las reformas laborales atendiendo la oportunidad. Se ha especulado en estas semanas Te lo también digo, porque el ministro te lo Arenas digo. podría no querer también porque esto podría incidir en la desaceleración económica. Entonces, ¿con qué se va a encontrar en la tramitación de estas reformas laborales desde el punto de vista de la nueva mayoría? ¿Qué es lo que yo dentro de la creo- nueva mayoría se han fraguado los acuerdos que han moderado la reforma? Yo creo que la centralidad del debate va a estar dado por
el programa de la presidenta Bachelet, por los compromisos que ella ha reiterado públicamente, y referido a las definiciones que hagan algunos parlamentarios, me quiero quedar con la palabra de Tucapel Jiménez, del diputado Campos. De la Comisión de Trabajo. Ambos son del PPD, sí, y tiene una posición absoluta respecto a defender y llevar adelante estas reformas laborales, y que van a comprometernos en el debate que hagamos en la Comisión de Trabajo, y cómo se incorporen todavía mejores perfecciones. Diputado Monkeberg, ¿con qué mirada entra la alianza a este tema? Porque en las otras reformas ha sido un portazo a la idea incluso de legislar. Sí, y partí este programa reconociendo que es un error, porque así como se demoniza la sindicalización por algunos sectores de la derecha, o se dice que cualquier flexibilización por algunos sectores de la izquierda es mala, esos dos extremos hay que erradicarlos. Yo creo que hoy día, lo primero, es decir, la mejor reforma laboral que tiene que hacer hoy día Chile es parar de perder empleos. Cada día estamos perdiendo más de 1.200 empleos aproximadamente, y eso es muy grave. No sirve ni una reforma laboral si la gente pierde la pega. Y lo segundo es, efectivamente, avanzar y hacer cambio en la ley para proteger el derecho de los trabajadores, para darles más atribuciones. Yo quiero tener más sindicatos, pero mejores, que tengan más herramientas. Por ejemplo, que los sindicatos al interior de la empresa puedan negociar su jornada de trabajo y no tengo que ir a pedirle permiso a la dirección del trabajo. Que los sindicatos puedan negociar, por ejemplo, sus indemnizaciones, renunciar a la indemnización por año de servicio y pactar, por ejemplo, una indemnización a todo evento. Darle más herramientas, en la medida que tengamos mejores sindicatos, eso le ayuda a todo el mundo. Se nos fue volando el tiempo, diputado Carmona. Las reformas laborales creo yo que van a ser fortalecimiento de los sindicatos, y sobre esa base la mejor reforma que se puede esperar. A los dos, muchas gracias, diputado Monkeberg. Gracias, que les vaya bien.